honor presentarles al doctor Pedro Ruiz de los Estados Unidos. ¿Por qué no decirle? Es una de las figuras relevantes más importantes dentro de la psiquiatría y no se diga de los psiquiatras hispanos que residen en los Estados Unidos. Sería muy amplio hablar sobre la experiencia, el currículum que ha tenido como profesor, como dirigente gremial y como luchador por la salud mental en los Estados Unidos y en el campo de la psiquiatría. El doctor Pedro Ruiz, él nos va a dictar la conferencia Visión General de la Acción Mundial de Patología Dual. Entre los múltiples aspectos de su currículum, el doctor Ruiz, él estudió medicina en París, su entrenamiento en psiquiatría lo realizó en la Universidad de Miami. Él es expresidente del Colegio Americano de Psiquiatría, expresidente de la Acción Mundial de Psiquiatría y ha dirigido numerosas asociaciones a nivel mundial. Presidente actual de la Acción Mundial de Patología Dual, ha realizado numerosas publicaciones de libros, capítulos y artículos, revistas indexadas sobre la temática de salud mental. El doctor es profesor del Albert Einstein College de Medicine de Yeshiva University en Nueva York. Es profesor de la Baylor College Medicine, profesor de la Universidad de Texas, del Medical School Houston y de la Universidad de Miami Miller School of Medicine. Para mí, quisiera que le recibamos con un fuerte aplauso después de un largo viaje. Doctor Ruiz, siéntase en casa. Muchísimas gracias por esa introducción. Me sentí muy honrado con ella, pero ahora me obliga a estar seguro que le puedo decir a ustedes algo que tenga que ver con la introducción que tuve. Perdonen que me siento, pero me está doliendo un poco la espalda, no porque haya tratado de subir ninguna de las lomas preciosas que están alrededor de Cuenca, pero de verdad porque me está doliendo la espalda desde hace algún tiempo. Les voy a hablar hoy de la Visión Mundial de Patología Dual para darle una especie para poderle dar una especie de entendimiento de cómo yo veo la patología dual, de cómo se puede seguir haciendo crecimiento de este tipo de programa y con la esperanza de que este no sea el último congreso que tengamos aquí no solo en Ecuador, pero en particular en Cuenca, la cual está muy impresionado, muy bonito. Es la primera vez que estoy en Cuenca, pero me voy a llevar una impresión muy positiva de ella. Como ya dijeron anteriormente, el que me introdujo, he tenido la oportunidad de trabajar en buenos lugares en los Estados Unidos, estudié también en Francia y todo eso me ha entusiasmado a que haga una carrera lo más grande académicamente y también que participe en divulgar todos los conocimientos que tengo de la misma. He tenido también la oportunidad de ocupar posiciones de tan importancia que me han llevado también a la ayuda en el lugar que estoy en el momento actual, que ya los mencionó el que me introdujo. Y sobre todo me siento muy honrado y muy contento con estar ahora de presidente del World Association of Dual Diagnosis, que es lo que estoy representando aquí ahora, y tratar de entender un poco mejor el problema del uso de las drogas con otras enfermedades mentales cuando se combinan las mismas. También he tenido la oportunidad, como estoy invitado aquí hoy, estar invitado a otros lugares y a partir de los años he hecho una serie de presentaciones a nivel mundial, en la cual también me siento con mucho placer por haber tenido esa oportunidad y espero que muchos de los que estén presentes, veo muchas juventudes aquí, veo mucha gente joven que los estoy entusiasmando a que ellos se embullen también a producir, a publicar, etcétera, etcétera, a presentar y tengan una oportunidad de desarrollarse en la misma forma que me he desarrollado yo.
También en el momento actual en la sociedad del World Association of Dual Diagnosis, yo estoy de presidente, está el doctor Miguel Casa, que no está aquí porque está medio enfermo, de vicepresidente de España, el doctor Néstor Serman, que ha estado muchísimas veces en Latinoamérica últimamente, también que es el secretario de España, y Ícaro Maremani, que es el tesorero, que es de Italia. Es un grupo que empezó hace mucho tiempo dándole vuelta en España, pero que se ha crecido a nivel mundial en los últimos 2 o 3 años. En este momento tenemos miembros actuales en la UAP, en la membresía, de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Puerto Rico, de Uruguay, de Alemania, de Argelia, de Taiwán. Tenemos más de 40 países que ya son miembros de la sociedad. Dentro de los protocolos educacionales de la patología dual, tenemos que hacer focus en la depresión, en la ansiedad, en los trastornos de personalidad, en la psicosis, en los trastornos bipolares y attention deficit disorder y hiperactividad. Algunos de los que presentaron en el día de hoy ya tocaron algunos de los temas estos en las presentaciones de ellos. La descripción de los protocolos educacionales de patología dual están basadas en bases teoréticas. Tenemos que hacer investigación y demostrar que estas bases teoréticas tienen gran soporte desde el punto de vista clínico y de implementación. Hay que hacer revisiones de evidencia científica, hay que hacer lo más posible científicamente para que tengan valor y sean aceptados por todos los países que están pensando en hacerlo así. El foco en las intervenciones son basados en actividades terapéuticas. No hacemos nada con descubrir una cosa que no tiene un efecto terapéutico con respecto al paciente que sufre de ellas. La descripción de casos clínicos ilustrativos, que yo le voy a hacer algunos aquí hoy, es muy importantísimo para que entendamos bien desde el punto de vista clínico cómo es que se utilizan este tipo de intervenciones. Y actividades evaluativas de los trastornos clínicos. Tenemos que seguir haciendo investigación e investigación hasta que podemos demostrar que si tenemos una hipótesis, la hipótesis hace sentido y debemos de utilizarla desde el punto de vista clínico. Las publicaciones evidentes sobre la patología dual, y le hago una como nota, pero se está empezando a distribuir y se están empezando a hacer libros y publicaciones en el mundo entero. Pero tenemos una que recientemente se hizo por el doctor Caminer de la Universidad de Connecticut en los Estados Unidos, y fue publicado por la Asociación American Psychiatric Association, basado en la patología dual. Esto significa que ya en los Estados Unidos, que es un país bastante avanzado, y personas como Giffray Caminer, que están muy adelantados desde el punto de vista educacional, están prestándole gran atención a este tipo de tópicos desde el punto de vista mundial, desde el punto de vista lógico de algunos estados como los Estados Unidos. Las jornadas nacionales de patología dual están llevadas sobre todo a cabo en España. Este concepto de la patología dual nació, las raíces han estado en España. Ellos me pidieron que los ayudara porque yo había sido presidente de la Asociación Psiquiátrica Mundial, y entonces eso es lo que estoy haciendo en el momento actual. Pero también porque he creído en ello. He visto que hay que darle más atención, que hay que hacer más investigaciones, pero que tienen valor. Pero España, sin lugar a duda, ha puesto mucha energía, ha puesto mucho trabajo, y son los que están impulsando más y más a nivel mundial este tipo de conceptos. Por supuesto, yo le doy más atención a Latinoamérica porque soy latinoamericano, aunque vivo en los Estados Unidos, nací en Cuba y me siento muy cubano, aunque estoy viviendo en los Estados Unidos. La última se llevó a cabo el 14 de abril del 2016 y se hizo una en marzo que quedó formidable. Le dio mucha fuerza desde el punto de vista de la cantidad de personas a nivel mundial que estuvieron en dicho congreso. El futuro de la patología dual, yo creo, desde mi punto de vista, que está basado en evidencias epidemiológicas, está basado en desarrollos educacionales, en exploraciones investigativas, que le hablé un poquitico cuando empecé a hablar hoy de este tipo de conceptos, y en expansiones clínicas. Si no tiene efectos positivos desde el punto de vista clínico, será muy interesante, será muy bueno desde el punto de vista de aplicación, pero no tiene ningún resultado. Aquello que tenga resultados positivos desde el punto de vista clínico son los que tenemos que mantener desde el punto de vista de las intervenciones nuestras. La agenda de la Asociación Mundial de Patología Dual
consiste en 4 o 5 tópicos en desarrollar educacionalmente a los estudiantes en medicina, a los residentes de psiquiatría, a los psiquiatras, a otros profesionales de la salud mental en general, como por ejemplo psicólogos, enfermeras, etcétera, etcétera. Y en identificación de áreas investigativas, expansión de las publicaciones. Ya le di una investigación de las mejores que han sido producidas en este año posterior, pero vamos a tener muchísimas otras publicaciones porque hay mucho entusiasmo con este tipo de tópicos en los próximos meses, en los próximos años. Expansión de la membresía, ya le dije que tenemos más de 40 miembros, se siguen inscribiendo los miembros, yo creo que dentro de un par de años tendremos representación a nivel de todos los países del mundo, y desarrollos de protocolos clínicos. Eso está muy importante y aquí es donde España ha desarrollado muchísimo y ha prestado mucha atención y ha ayudado mucho al concepto de la evaluación basados en protocolos clínicos. La comorbilidad de las adicciones y otros problemas mentales hay que tenerlo también en mente y hay que también utilizarlo apropiadamente. Podrían tener bases en el cerebro. El presentador que estuvo antes que yo hizo un poco de hincapié en eso. Pueden conllevar a problemas de abuso y viceversa. El correcto diagnóstico es esencial para el tratamiento efectivo. Si no tenemos un diagnóstico correcto, cualquier tipo de intervención que nosotros utilizamos desde el punto de vista de tratamiento puede ser un error y entonces lo que cometemos es más destrucción en vez de resolver el problema. Y que la comorbilidad se refiere a 2 desórdenes que ocurren simultáneamente o uno detrás del otro. Lo mismo sea la adicción primero y después viene una enfermedad mental, o primero viene una enfermedad mental y después viene una adicción consecuentemente. El abuso de drogas, en vez de dependencia, tenemos que tener este concepto también muy claro. El abuso de droga es sinónimo de adicción, pero la dependencia de droga puede ser consecuencias negativas del uso repetitivo, sin compulsividad de su uso, con tolerancia a las mismas, con aumento de las dosis progresivamente y para lograr el mismo efecto con la ausencia de síntomas que ocurren cuando la droga se descontinúa. En muchas ocasiones nosotros lo empezamos a utilizar, lo utilizamos en mayores cantidades y llega un momento que si lo paramos es igual que si un drogadicto que está ya bien envuelto con una droga en particular o varias drogas a la misma vez y lo para de un fogonazo y entonces viene el problema desde el punto de vista de descontinuación de las mismas. Como desde el punto de vista común es la comorbilidad del uso de droga con otros trastornos mentales. Las personas que sufren de ansiedad o de depresión tienden a padecer el doble de problemas adictivos. Recuerden esto, ansiedad y depresión, cosas que todos los psiquiatras, los psicólogos, las enfermeras, etcétera, etcétera, cualquiera tiene ansiedad, cualquiera tiene depresión, pero esos 2 motivos, cuando ustedes los ven en un paciente, empiezan a averiguar más, porque la posibilidad de que haya un factor adictivo en estas personas que sufren de estos 2 problemas es muy grande. Las personas con problemas de adicción tienden a sufrir con doble frecuencia de depresión y de ansiedad. O sea, no solo la depresión impacta en utilizar droga, pero aquellas personas que usan droga pueden deprimirse y pueden desarrollar ansiedad en una forma bastante frecuente. Los hombres tienden a sufrir más problemas de personalidad antisocial, mientras que las mujeres tienden a sufrir más de trastornos de ansiedad y de depresión, los cuales son factores de riesgo para el abuso de droga. Cuando usted tiene una paciente que es mujer, usted tiene que buscar ese tipo de problemas. Cuando usted tiene un paciente que es hombre, tiene que buscarlo también. Es importante porque si no puede tratar a una persona y no darse cuenta que la persona que usted está tratando, ya sea por droga, puede estar deprimida, o ya sea una persona que esté deprimida, que también esté utilizando droga. El abuso de drogas tiende a ocurrir frecuentemente con otras enfermedades mentales. La alta prevalencia de comorbilidad entre abuso de drogas y otras enfermedades mentales no conlleva a pensar que una causa a la otra. Una impacta sobre la otra, pero no, si usted tiene depresión, no significa que usted eventualmente y en el 100% de los casos, usted va a utilizar droga. Y si usted es un adicto, no significa que en el 100% de los casos, usted va a tener una ansiedad, usted va a tener un estado de ansiedad o un estado de depresión. No es necesario en la mayor parte de los casos. El abuso de drogas tiende a producir otros síntomas de enfermedades mentales, por ejemplo,
de psicosis en personas que consumen marihuana. Creo que ya tocaron el punto hoy por la mañana. Las enfermedades mentales pueden conllevar el uso de drogas, por ejemplo, fumar y esquizofrenia. Se ven muchos pacientes que fuman, que tienden a tener esquizofrenia, pero más aún se ve en personas que tienen esquizofrenia que tienden a utilizar el uso de cigarrillos en una forma exagerada. Esto debido al estrés. Las personas que tienen esquizofrenia padecen de mucho estrés y fuman con tratar de calmarse un poco más, pero después se complican los dos usos. Y la vulnerabilidad genética también hay que estar consciente de la misma porque puede estar jugando un papel en este sentido. ¿Cómo puede ser tratada la comorbilidad? Mediante la concurrencia de intervenciones de problemas adictivos asociados con otros problemas mentales. Se pueden tratar los dos a la vez, lo que desgraciadamente nosotros, los psiquiatras, yo soy psiquiatra, nosotros los psiquiatras, como que cuando una persona es adictiva, como que rechazamos a esa persona, lo cual es inhumano, no debiera padecer así, pero mandamos a esa persona a otra persona que sea especialista en adictos, sin darnos cuenta que este tipo de persona puede estar deprimido y eso fue lo que le llevó a la adicción, o puede estar ansioso y eso fue lo que le llevó a la depresión. Pero esto no se aplica solo, por supuesto, a los médicos psiquiatras, número uno, pero también a muchos otros que no son médicos psiquiatras, que tienen otro tipo de especialidad, o a otras personas como son los psicólogos, etc. Las personas que están traumatizadas física o emocionalmente están expuestas a un riesgo mayor para utilizar sustancias ilícitas o de prescripción médica. En muchas ocasiones, el mismo médico es el que hace la prescripción, no se da cuenta que está ayudando a ese paciente a convertirse en un adicto. Muchos de los médicos no entienden este tipo y por eso los felicito a ustedes por haber tenido este tipo de presentación y este tipo de congreso. Este tipo de tópicos no es muy frecuente en la mayor parte de los congresos, sobre todo, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde yo voy todos los años al Congreso de Psiquiatría, de la Sociedad de Psiquiatría de los Estados Unidos. En muy pocas ocasiones se ven este tipo de tópicos. Desde ese punto de vista, los felicito por haber hecho un congreso que tope en este tipo de tópicos. ¿Cómo deberían tratarse los problemas de comorbilidad? Las investigaciones científicas demuestran que se deben de tratar a la vez, no solo uno, pero los dos a la vez, la depresión y el uso de droga y la ansiedad, etcétera, etcétera, o cualquier tipo de problema médico psiquiátrico que tenga y cualquier tipo de droga que se esté utilizando. Los pacientes que sufren de uso de drogas y otras enfermedades demuestran síntomas persistentes y muy severos, así como resistentes a los tratamientos comparados con pacientes que solamente sufren de un tipo de enfermedad. En otras palabras, cada vez que ustedes tengan un paciente y ese paciente sea adicto y ese paciente tiene una enfermedad psiquiátrica, tienen ustedes que tener mucho esfuerzo, mucha paciencia, porque va a ser mucho más difícil de resolver estos dos problemas que si viene un paciente que tiene uno o tiene el otro. Consideraciones respecto al tratamiento. Algunas medicinas pueden ser utilizadas para problemas múltiples. Por ejemplo, bupropión se puede usar para las depresiones y la dependencia a la nicotina, pero también se pueden utilizar para reducir la ansiedad y el uso de drogas como la metanfetamina. Sin embargo, se necesita más investigación para entender la acción de los tratamientos duales o combinados. Hay que tener un poquitico de cuidado porque si no creamos más problemas que lo que estamos tratando de resolver. La comunidad terapéutica, y desde ese punto de vista, ayer aprendí muchísimo, donde fuimos ayer por la noche, a reconocer la comunidad terapéutica que ustedes tienen aquí. Deben de estar muy orgullosos de eso, porque están trabajando en una forma extraordinaria. Y el doctor Pacuruku es uno de los que inició ese tipo de concepto y ese tipo de tratamiento, y lo felicito por haber tomado la clase de eso. Esto nos puede enseñar mucho a nosotros, para cuando volvamos a nuestros países, veamos el ejemplo que se está dando aquí, para que nosotros lo dupliquemos en los países nuestros a la misma vez. La comunidad terapéutica, sin lugar a dudas, es uno de los mejores efectos que se pueden utilizar para resolver estos problemas. Y los tratamientos comunitarios efectivos, envolver la comunidad en este tipo de problemas. Ayer me agradó mucho también porque el alcalde de ustedes aquí estuvo en la reunión de anoche y se ve que está interesado en envolverse y tratar de ayudarles a ustedes, ayudarnos a todos nosotros a tratar de resolver estos problemas tan importantes. La terapia conductual es multisistémica para niños y adolescentes que abusan de drogas y también tienen problemas de personalidad, para la presión familiar o de los compañeros y que viven en comunidades de distintas culturas.
La estrategia de terapia familiar breve es importante también, dirigida a influencias familiares que conllevan el uso de drogas en niños con problemas familiares, que el padre un divorcio, que el padre abandona a la familia, abandona al niño, o la madre muere o algo por el estilo, con problemas familiares y dificultades en la escuela. Por ejemplo, delincuencia, problemas antisociales como agresión y violencia, no mismo en la casa, que en la comunidad donde vivan, que en las escuelas que ellos participan. Para adolescentes, la terapia cognitiva conductual es positiva. La terapia cognitiva conductual se usa para modificar creencias equivocadas que llevan a un mal comportamiento de los adolescentes. La terapia cognitiva conductual es la más efectiva para niños, pero sobre todo para adolescentes con ansiedad y con problemas de depresión, así como también es positiva para el tratamiento por abuso de drogas, cuando las dos cosas se presentan, las drogas y a la misma también la depresión o la ansiedad. También es usada por la población adulta que sufren de patología dual, no solo para los muchachos, para los jovencitos, pero también para las personas adultas también. Para adultos, las comunidades terapéuticas como la que está haciendo aquí el doctor Pacuruco, muy buena. Ayer estuve muy impresionante, me impresioné mucho con todas las cosas que oí en la discusión de ayer. Las comunidades terapéuticas se centran en la resocialización del individuo y el uso de programas de la comunidad de base amplia como componentes activos del tratamiento. Las comunidades terapéuticas están particularmente bien adaptadas para hacer frente a todos los problemas que tengan que ver con las justicias y penales. En muchas ocasiones, un paciente, una persona que está usando droga, cae en la cárcel. Y el hecho de que caiga en la cárcel no significa que esa persona es alguien que tiene algo que no sirve. Esa persona es un ser humano y tenemos nosotros que no solo tratar a los pacientes que vemos en nuestras consultas, en los pacientes que vemos en las comunidades terapéuticas, pero también tenemos que tener cuidado con las personas que están en las cárceles. Las personas que están en las cárceles en muchas ocasiones es porque estuvieron usando drogas debido a que estaban deprimidos. Estuvieron usando drogas por el hecho de que tenían ansiedades muy grandes. Cayeron presos porque hicieron algo incorrecto, pero no significa que deben de estar en la cárcel, significa que deben ser tratadas en una forma apropiada. Además, algunas evidencias sugieren la utilidad de usar las comunidades terapéuticas para los pacientes que han estado en tratamiento por abuso de sustancias y problemas relacionados a las mismas, lo cual lo vi que ustedes lo están haciendo aquí, deben estar muy orgullosos por lo mismo. Assertive Community Treatment, que lo tienen ustedes aquí en el programa, el tratamiento comunitario integra la manifestación conductual de otros trastornos mentales graves como la esquizofrenia con trastornos concomitantes como el uso de drogas. El ACT se diferencia de otra forma de gestión de los casos a través de factores tales como un tamaño más pequeño del número de pacientes, un enfoque altamente individualizado y un enfoque energético para mantener el contacto con los pacientes. En muchas ocasiones hay que ir a visitar al paciente, ya sea a la casa o ya sea si está preso a la cárcel, etcétera, etcétera, para ser efectivo con el tratamiento de lo mismo. La terapia del comportamiento dialéctico está designada específicamente para reducir la conducta autoagresiva, como la automutilación, intento suicida y el abuso de droga. Es uno de los pocos tratamientos que es eficaz para las personas que cumplen con criterios como para el trastorno límite de personalidades, sobre todo las personalidades de tipo borderline, muy importante para ellos. La terapia de exposición es un tratamiento conductual para algunos trastornos de ansiedad como la fobia, los trastornos de estrés, problemas postraumáticos, que implica la exposición repetida o la confrontación con la situación o evento traumático que causó el problema. La terapia de grupos integrados es un nuevo tratamiento desarrollado específicamente para los pacientes con trastornos bipolares y con adicción a las drogas y diseñado para hacer frente a ambos problemas a la misma vez, tratar los dos problemas de un solo tratamiento, de un solo esfuerzo. Las barreras para el tratamiento de la comorbilidad, aunque la investigación apoya la necesidad de un tratamiento integral de la comorbilidad, el tratamiento puede ser problema por una serie de razones. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los psiquiatras se dedican a tratar principalmente los trastornos mentales, mientras que refieren los problemas del abuso de droga a diferentes grupos de profesionales. Por lo tanto, ninguno de estos sistemas puede tener suficiente amplia experiencia para abordar todos los tipos de problemas que se presentan cuando esto pasa. Desgraciadamente, aquí
tengo que hablar un poquitico más de la profesión. Los psiquiatras como que no les gusta tratar a los pacientes porque están usando droga. Les encanta tratar a los pacientes que tienen depresión, que tienen problemas de personalidad, pero no que si están usando droga. Y yo creo que tenemos la obligación de inclusive tratar en una forma más efectiva para los pacientes que tienen los dos, porque esos son los que pueden conllevar a terminar en la cárcel. Y si nosotros los psiquiatras no actuamos en una forma efectiva y positiva al respecto, no estamos ayudando a los pacientes, lo que estamos es dañando a los pacientes, lo cual no debe de pasar. La barrera para el tratamiento de la comorbilidad, hay un error que existe frecuentemente, es el hecho de que los programas de abuso de droga no les gusta utilizar medicina, incluyendo para pacientes que sufren de problemas de comorbilidad como las depresiones. Además, muchos programas de abuso de droga no utilizan psiquiatría, que son necesarios, los psiquiatras que son necesarios para el tratamiento de las partes farmacológicas de dichos tratamientos. Las barreras para el tratamiento de la comorbilidad, se estima que alrededor del 45% de los delincuentes en las prisiones o en cárcel tienen un problema de salud mental comórbido con el abuso de sustancias o en adicción. En otras palabras, ellos estaban vendiendo droga, ellos estaban utilizando droga y eso es lo que los llevó a caer en la cárcel. Más sin embargo, cuando están en la cárcel y usted hace un análisis completo de estos tipos de pacientes, ven que ese paciente estaba deprimido de entrada, o que estaba ansioso de entrada, o que tenía cualquier otro tipo de enfermedad psiquiátrica de entrada. Pero una vez que cae en la cárcel, la cuestión se complica muchísimo de no poderlo sacar de la cárcel y tratarlos apropiadamente. El tratamiento de los trastornos comórbidos puede reducir no solo las complicaciones médicas asociadas, sino también los resultados sociales negativos, mitigando el retorno a un comportamiento criminal y reencarcelamiento. Cuando las personas salen de la cárcel, tienen una oportunidad formidable de que nosotros intervengamos, ya sea porque somos psiquiatras, ya sea porque somos médicos, ya sea porque somos enfermeras, etcétera, etcétera. Pero tenemos que no tenerle miedo al hecho de que este paciente está utilizando droga. Si lo que hacemos es referirlo a otra persona, lo que estamos haciendo es daño al paciente. Los psiquiatras tienen que entender esto muy bien y tienen que cambiar desde el punto de vista de cómo ellos tratan a los pacientes en general, sobre todo aquellos que tienen uso de droga. Las drogas de uso más comúnmente utilizadas en los Estados Unidos, de acuerdo con el National Institute of Drug Abuse del año 2016, reciente, el alcohol, los club drugs, que son la gente joven que van y terminan utilizando drogas, el rofinol, la cocaína, los alucinógenos, la heroína, los inhalantes, la marihuana, la metanfetamina. Opioides, drogas de tipo gripales, europeos. O sea, tenemos que estar conscientes que todas las drogas se pueden utilizar por personas jóvenes y se pueden utilizar por personas que caen después en problemas de criminalidad, que es negativo desde el punto de vista de los impactos negativos en la sociedad en general. La relación entre los trastornos por abuso de sustancias y condiciones mentales graves en España. Vuelvo a España, que es uno de los lugares a nivel internacional que más se está tratando con este tipo de tópicos. Entre los ingresos psiquiátricos en España, el 28% de los pacientes con esquizofrenia y el 53% de los pacientes con trastornos de forma esquizofrénica también tienen trastornos por abuso de sustancias. Lo cual le dice a usted que cuando ustedes tienen un paciente, si ese paciente es esquizofrénico, ustedes tienen que pensar que ese paciente en un momento determinado puede caer en el uso de droga y ustedes tienen la responsabilidad de no abandonar a ese paciente. Aunque caiga en la cárcel, ustedes tienen que seguir envueltos en estos pacientes. Y también es inhumano abandonar a un paciente que está en este tipo de problemas. Entre la población adicta, el 21.6% en España también sufren de trastornos de problemas afectivos, el 11.7% de trastornos de ansiedad y el 3% de esquizofrenia. La esquizofrenia es bastante alta. En ocasiones hay áreas y lugares que es bajo, pero la esquizofrenia y los problemas de utilización de droga es bastante alto. De un 30 a un 50% en España de la población que recibe tratamiento psiquiátrico también sufre de trastornos de abuso de sustancias. Y aquí de nuevo es donde los psiquiatras en España inclusivemente
los psiquiatras pues tienden a no tratar el problema de la sustancia, lo refieren a otro lado, siguen tratando el problema de la ansiedad o el problema de la depresión o cualquier tipo de problema médico, pero refieren fuera a un tipo de programa apropiado con respecto a la droga. Eso yo creo que es negativo y tenemos que quitárnoslo de arriba. La comorbilidad psiquiátrica en España también, entre 621 pacientes dependientes de opiáceos en programas de tratamiento con agonistas, el 53% de los mismos sufría de trastornos de ansiedad, el 48% de los mismos de trastornos de estado de ánimo, el 41% de ellos mismos con trastornos de sueño y el 36% sufría de trastornos relacionados con la sustancia. O sea, si cuando uno tiene un paciente y el uso de sustancias está ahí, busquen otros problemas porque también están presentes, son problemas duales. Los pacientes con patología dual fueron significativamente mayores, usaban benzodiazepinas y cannabis en un porcentaje significativamente mayor, mostraron comorbilidades infecciosas y no infecciosas más frecuentemente, demostraron peores estados de trabajo y tenían niveles más altos de gravedad con respecto a los problemas médicos, de empleo, con el alcoholismo, la familia, los problemas legales y los problemas psicológicos. Muy complicado. Los estudios de medicinas prescritas a pacientes diagnósticos duales en España, la polifarmacia está ampliamente presente en los pacientes con enfermedades mentales y abuso de sustancias concomitantes. Se encuentra que en los pacientes mayores de 45 años se les prescribe un mayor número de medicamentos que a los pacientes más jóvenes. Se prescribe también una medicina de un tipo negativo a pacientes con trastornos psicóticos, con actividades duales, que a pacientes con otro tipo de problemas psiquiátricos. Cuando los pacientes están psicóticos, desgraciadamente, algunos psiquiatras los rechazan y creen que eso va a ser muy complicado y abandonan al paciente, lo cual es muy negativo y no debemos hacerlo. Los antiepilépticos también se ven muy frecuentemente en pacientes que consumen droga. Sin embargo, los pacientes con trastornos bipolares o trastornos esquizofrénicos fue menor que el tipo de problemas cuando hay problemas epilépticos. En lo que refiere a la eficacia del tratamiento farmacológico en pacientes con patología dual y agitación aguda en España, los pacientes con diagnóstico dual tratados en las salas de emergencia por síntomas de agitación respondieron bien a la lexapina. Los pacientes hospitalizados o ambulatorios con diagnóstico dual tratados por los síntomas de la agitación también responden bien a la lexapina. No le estoy diciendo que usen lozapina, lo que le estoy diciendo es que le presten atención a la lozapina. Si usted cree que vale la pena, lo usan, si no, no lo usan. No estoy tratando de venderles ninguna medicina, en otras palabras. La comorbilidad de psiquiatría en pacientes que sean alcohólicos, con o sin trastornos por déficit de atención o sin hiperactividad en España, se encontró que los pacientes con trastornos de déficit de atención e hiperactividad presentaban una mayor prevalencia de uso de cannabis, de cocaína y dependencia al tabaco que los pacientes que resultaron negativos con respecto a la attention deficit disorder. Cuando se compararon los opiáceos con la dependencia de sedantes, no se encontraron diferencias estadísticas significantes. Y con respecto a la comorbilidad psiquiátrica, se observó que los pacientes con posible attention deficit disorder presentaban con mayor frecuencia depresión, ansiedad y trastornos de la personalidad. Percepción de la calidad de vida en pacientes con dependencia de la cocaína o sin patología dual en España. En los pacientes con dependencia de la cocaína se encontró que el 80% también mostró dependencia a la nicotina, el 33% al abuso de alcohol y el 10% al consumo de cannabis. Los pacientes con dependencia de la cocaína consideraron que la calidad de vida era peor que el promedio de la población normal en España. Cuanto mayor es la severidad del consumo de cocaína en España, peor fue la calidad de vida de estos pacientes que usaban la cocaína. Estoy utilizando ejemplos de España porque es donde más se ha desarrollado este tipo de tópicos y donde más investigaciones se han hecho de este tipo de tópicos. Diferencia de género en pacientes con patología dual en España se ha encontrado mayor prevalencia de trastornos psicóticos y de comorbilidad con trastornos por abuso de sustancias en los hombres.
cuando usted tenga un hombre como paciente, tiene que tener más atención en esta enfermedad. Los trastornos afectivos y de ansiedad en los pacientes con diagnóstico dual son más frecuentes en las mujeres, lo cual se entiende. Las sustancias más consumidas por los hombres eran los psicoestimulantes, 43%, así como el cannabis, 30%, mientras que los antidepresivos eran la droga que eran más frecuentemente utilizadas entre las mujeres, el 60%. Este es el tipo, más o menos la información que le quería dar. No creo que se van a acordar, nada más que porque la dije y ya no se les va a olvidar. Lo que he tratado de hacer es llamarles la atención en una cosa que nosotros, los médicos, los psiquiatras, los trabajadores sociales, los psicólogos, etcétera, tenemos una obligación de prestarle atención a eso. Si no lo hacemos, estamos abandonando a las comunidades en las cuales nosotros estamos trabajando y no nos podemos dar ese tipo de... No, es muy negativo. Tenemos que hacer los esfuerzos, no tenerle miedo. Como ustedes ven, en España se ha avanzado y si se ha avanzado en España, pues también se puede avanzar en Ecuador. Así que espero que lo que les he dicho, lo que les he presentado, sea de interés para ustedes y los estimule a que sigan estudiando el tópico y que no le tengan miedo a tratar de ayudar a los pacientes que tengan problemas de adicciones, porque es nuestra responsabilidad desde el punto de vista no solo social, pero desde el punto de vista científico. Muchas gracias por haberme oído.